clase especial a propósito de la celebración de los 504 años de la Reforma Protestante, ¿sí? Para aquellos que querían saber del Halloween, solamente les puedo decir que no les recomiendo esa celebración porque es una exaltación, gracias, es una exaltación a la muerte, a los fantasmas, al mundo oscuro. Y obviamente el Señor es un Dios de luz y no de oscuridad. Así que vamos a hablar de la luz, ¿sí? De hecho, un lema de la Reforma es post tenebras lux, en latín, post tenebras lux, que significa después de la oscuridad o de las tinieblas, brilla la luz. Entonces, así es la Reforma Protestante. Vamos a orar antes de comenzar esta clase y bueno, mucho material, espero darlo bien sucinto, bien práctico para que quede en la mente de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, gracias porque podemos estar en tu casa en esta mañana. Señor, hoy que se cumplen 504 años de aquel momento en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis y cómo el mundo se revolucionó a partir de ese entonces y todos los beneficios que tenemos y que vamos a ver en unos momentos. Te pedimos que nos bendigas, nos asistas, me ayudes, Señor, a condensar bien el contenido, a que podamos entenderlo y que tú seas glorificado en medio de todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, pues es bastante amplio el tema. Por lo tanto, vamos a dividirlo en nuestra clase de hoy. Vamos a hablar de la Reforma Protestante del siglo XVI. Vamos a hablar de los antecedentes de la Reforma Protestante del siglo XVI. Vamos a hablar de ese periodo de la Reforma Protestante, es decir, esos 100 años entre 1500 y 1600, ese periodo de tiempo, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambios ocurrieron en la Reforma Protestante del siglo XVI? Y por último, vamos a conocer, o espero que podamos entender cómo la Reforma Protestante está en nuestros días y cómo podemos seguir su legado. Pero antes de comenzar hablando de los antecedentes de la Reforma Protestante, es importante entender a qué nos referimos con la palabra reforma o la palabra reformar. Más allá de hacer algo novedoso, ingenioso, original, es volver a las raíces. Forma tiene que ver con un patrón original y el antefijo re tiene que ver con volver. Volver a la forma original, volver a la forma. Reforma, entonces, no significa hacer un cristianismo novedoso, algo nuevo, no. Significa volver a la antigua manera que se había dejado en algún momento. Es retornar, volverse a la forma inicial de la iglesia que Jesucristo instituyó en el Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros debemos entender con la palabra reforma. Ustedes son reformados. ¿Qué es eso? ¿Será que están haciendo un nuevo cristianismo? No, para nada. Estamos volviendo a las raíces cristianas, ¿sí? A las raíces del Nuevo Testamento. Eso fue lo que impulsó a Martín Lutero para clavar sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1517. Él dijo lo siguiente en su prefacio de las 95 tesis, dice: por amor a la verdad y el deseo que salga a la luz. Estas palabras nos dicen que de alguna manera Martín Lutero tenía un fuego en su corazón para que se dejara de una vez por todas la oscuridad en que se había inmerso la iglesia cristiana para aquel entonces. Por amor a la verdad y deseo que salga a la luz. Que la verdad salga a la luz. Eso quiere decir que estaba en un tiempo de oscuridad. La verdad estaba
velada, la verdad estaba en oscuridad. Muy bien, entonces vamos a conocer los antecedentes rápidamente de la Reforma Protestante. Lo primero que debo también decir en cuanto a los antecedentes es que siempre han habido, en la historia de la redención, siempre han habido episodios en el pueblo de Dios donde el pueblo se ha desviado y siempre sale alguien que busca volver a la forma original, que busca retornar a hacer lo que se había dejado en algún momento. Vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Esta es una ilustración de una reforma que hubo antes de lo que nosotros conocemos hoy como la Reforma Protestante del siglo XVI. Y esta fue una reforma que hubo en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 3 en adelante. Este es el rey Josías. Dice el versículo 3: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. ¿Qué quería hacer Josías? Quería reparar el templo, quería reparar la casa del Señor. Versículo 9 dice: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder en los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Hallaron un libro. Estaban haciendo unas reparaciones y se toparon con un libro. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley. ¿Qué libro será este? Y resulta que era la ley. Bueno, vamos a leer qué será este libro que encontramos en el templo, olvidado, lleno de polvo. La ley, hermanos. Libro de la ley dice que cuando oyó las palabras del libro de la ley, dice, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Entonces ven, consulten a Jehová, porque yo creo que estamos en una gran maldición, una ira, porque nuestros padres han dejado de hacer lo que dice el libro de la ley. Bueno, entonces empieza una reforma en el pueblo de Israel. Versículo 4 del capítulo 23. Versículo 4 del capítulo 20, bueno, vamos a leerlos desde el 1. Capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. No solamente el líder de la nación leyó las escrituras, la ley de Dios, sino que también buscó que todo el pueblo conociera la palabra de Dios. Todos. Versículo
3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 4, empieza la reforma. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. Versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera. Versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica. Versículo 8, estamos viendo la reforma, quitó cosas y empezó a hacer cosas que no habían hecho antes. Versículo 8, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a mano izquierda a la puerta de la ciudad. Y vemos que entonces empieza a derribar, a quemar, a quitar. Versículo 21, empieza a celebrar la Pascua, una Pascua que no se había celebrado en años entre el pueblo de Israel. Entonces, quitar y colocar, reemplazar por las cosas correctas. No es simplemente quitar, la reforma no es simplemente quitar cosas, es volver a hacer las cosas que se habían dejado. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la reforma protestante, debemos conocer que este patrón que vemos en Segunda de Reyes, capítulo 22 al 24 o al 23, en cuanto a Josías, tiene que ver, es el mismo modelo que se dio en la reforma protestante, solamente que no fue de manera exacta. Sin embargo, se hizo muy parecido. ¿Desde cuándo era necesaria una reforma en la iglesia de Cristo? ¿Desde cuándo fue necesario? Bueno, para eso debemos reconocer la historia. Y para eso me voy a hacer una línea de tiempo, ¿ok? No va a ser muy exhaustiva, pero vamos a hacer una línea del tiempo bastante general para entender los antecedentes de la reforma protestante. ¿Desde cuándo se desvió la iglesia? Una buena pregunta, ¿verdad? Porque si era necesario una reforma, significa que en algún momento perdieron la forma. ¿Desde qué momento? Bueno, debemos remontarnos a recordar el tiempo de los apóstoles. La iglesia que fundaron los apóstoles era una iglesia fuerte, pujante, lo hemos visto en el libro de Hechos. De hecho, el libro de Hechos termina con Pablo en el propio centro del imperio romano, ¿sí? Del imperio en ese momento. Y la iglesia se iba expandiendo y el evangelio seguía corriendo. Pero ¿qué pasó después? Bueno, en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron dispersados. El emperador de aquel entonces hizo la abominación desoladora, destruyó el templo que se había construido y cae por completo Israel en ese momento. Los cristianos no tenían la oportunidad de ejercer su religión, por así decirlo, de manera libre y sin tropiezo, sin ningún tipo de tropiezo. Ellos siempre fueron buscados y martirizados, ¿sí? No solamente por los judíos, sino también por el imperio romano. Pero bueno, en el 286, ¿verdad? En medio de todo ese
de todo ese contexto de persecución horrible hacia los cristianos. Recuerden que los cristianos los ponían en los circos. Los circos no eran con carpas, eran en los coliseos, ¿verdad?, para ser muertos, despedazados por fieras salvajes. Y resulta que en el 286 el imperio era tan fuerte, el imperio romano tan fuerte, que Diocleciano, el emperador de aquel entonces, en el 286 tomó la iniciativa de dividir el reino romano, el imperio romano en dos. El imperio del occidente, cuya capital era Roma, y el imperio del oriente, cuya capital era Constantinopla. Entonces, estos dos imperios, ¿verdad?, dos cabezas allí, era un solo imperio. Entonces era demasiado grande el poder que tenía Roma en ese momento. Ese era, digamos, que llegaron a la cúspide. De ahí se divide entonces, el imperio romano. Pero llega Constantino en el 330 y da el edicto de Milán. El edicto de Milán fue para darle apertura a los cristianos para salir de las cuevas en donde estaban escondidos, y había libertad de culto, había libertad de religión, ¿sí? Entonces, a partir del 313, la iglesia que estaba escondida y perseguida dejó de tener esa situación, gracias al edicto de Milán por Constantino. Luego las iglesias empezaron a emerger, salieron como hormigas de sus agujeros. El imperio se dio cuenta que mientras más mataban a los cristianos, más se proliferaban. Por eso Constantino, más allá de que era una buena persona, lo hizo por motivos políticos. Si yo agarro a estos cristianos, que son demasiados, ellos no solamente me pueden ayudar para unificar nuevamente, recuerden que se había desunido el imperio, ellos me pueden ayudar a unificar el imperio romano en una sola religión, Luego vino el concilio de Nicea, porque ya empezaron los herejes, salió Arrio, y entonces ahí en el concilio de Nicea se declara a Arrio excomulgado de la iglesia. Hasta los momentos era una sola iglesia. Obispos de diferentes lugares hicieron ese concilio en Nicea en el 325 y declararon la doctrina de la Trinidad, muy importante para el cristianismo. Luego llegó Teodosio y dio el edicto de Tesalónica en el 380. En el 380 se instituye el cristianismo como religión oficial del imperio romano. No fue con Constantino. Constantino fue muy ligero, dio apertura a todos. De hecho, hasta le dio concesiones a Arrio para que no lo mataran. Tenía afinidad con Arrio. Arrio, recuerden que él enseñaba que Jesús no era Dios. ¿Ok? Entonces, en el concilio de Nicea se descarta la herejía de Arrio, pero en el edicto de Tesalónica, de Teodosio, ahí sí se dice que Arrio es un hereje como tal, y allí empieza entonces la religión oficial del imperio romano, el cristianismo. Podemos decir que a partir de ese momento la iglesia empezó a contaminarse. Luego viene el concilio de Constantinopla en el 381, ¿verdad?, para dar entonces una unidad a la iglesia. Empieza Jerónimo a escribir, ¿verdad?, la Vulgata Latina. Es la traducción de la Biblia al idioma de Roma, ¿sí? Este es el idioma oficial del imperio, entonces era el idioma sacro, el idioma santo. Entonces por eso lo tradujo del hebreo, lo tradujo de la Septuaginta y de todos los manuscritos que ven allí, lo tradujo en latín. Eso es lo que se llama la Vulgata Latina. Entonces ya el imperio asumió por completo el cristianismo y con un solo idioma, el latín. Todos lo van a hacer en latín.
Así surgió la iglesia en medio de sus tiempos y finalmente los visigodos saquean Roma en el 410. Esto debilitó por completo el imperio romano de Occidente. Recuerden que ya en ese momento estaba dividido el imperio. Era un solo imperio, pero administrado por dos cabezas. Los visigodos saquean Roma. Los visigodos eran tribus bárbaras germánicas y ellos conquistan Roma, pero llega León I. El Papa León I en el 440, y es este Papa, León I, quien instaura el pontificio. Él se asume el máximo pontífice, agarra ese título, fue el primer Papa que agarró ese título. Antes la iglesia, habían obispos de diferentes partes, el obispo de Alejandría, el obispo de Jerusalén, el obispo de Atal, el obispo del otro lado. Pero fue León I que dijo, bueno, ahora el obispo principal de toda la iglesia es el obispo de Roma, el obispo de Roma. Entonces allí empieza como tal el papado tal como, y cual como lo conocemos, por León I en el 440. Fíjense que surgió después aún del saqueo de los visigodos. ¿Qué quiere decir esto? Que León I tenía un gran poder de convencimiento para que no destruyeran completamente Roma. Él muere y Roma termina cayendo en el 472. En el 472 cae el Imperio Romano de Occidente por completo. Bueno, y allí en este año 472, hermanos, empieza la Edad Media. La Edad Media, un sistema de economía feudal, reinitos por todos lados, ¿sí? Y entonces, bueno, empieza la era de la Edad Media. En ese tiempo, ya acercándose al año 1000 después de Cristo, todo esto es después de Cristo, en el 910 más o menos, siempre han habido movimientos monásticos. ¿Qué fue el movimiento monástico en la historia de la iglesia? Fue un movimiento para reformar la iglesia en su espiritualidad y moralidad. Ellos veían cómo la iglesia se corrompía y todo esto. Entonces llegaron los monjes. Uno de los monasterios más importantes que se dio y que dio gran impacto al movimiento monástico fue el monasticismo de Cluny, que fue en el 910. Lo que quiero decir con esto es que dentro de la iglesia, aunque se estaba corrompiendo, se había asociado con el Estado, aún dentro de la iglesia surgían voces disidentes. Voces que decían, no estamos de acuerdo, la iglesia se está corrompiendo, vamos a hacer otra cosa porque la iglesia se está desviando. La iglesia se está desviando. Entonces sale, por ejemplo, el monasticismo de Cluny, muy importante en la historia. Y luego llegan las cruzadas en el 1095. Estoy obviando muchas cosas, Carlomagno y todas esas cosas. Pero las cruzadas fueron muy importantes para el declive de la Edad Media. Muy importante. Fue, digamos, la cúspide, ¿verdad? La Edad Media. Y a partir de las cruzadas empieza en picada la Edad Media. ¿Por qué? Había muchas supersticiones. Las personas en sus estados feudales no salían de ciertas áreas. Y bueno, ¿qué pasaría de aquí hacia allá, del bosque hacia allá? Bueno, no sé, deben haber ánimas, deben haber cosas extrañas, los dragones y bueno, toda la cantidad de imaginación que la gente con superstición tenía en esos tiempos. Pero las cruzadas, auspiciadas por el Papa de aquel entonces, era una campaña militar para recuperar Jerusalén, la Tierra Santa. Para recuperar Tierra Santa. ¿Por qué? Porque el cristianismo quería volver otra vez, o el Imperio Romano, por medio del cristianismo, supuesto cristianismo, quería volver a tomar todas las cosas y quería volver a resurgir el Imperio Romano. Por eso mandan. ¿Y sabes qué ocurre con las cruzadas? Se dan los primeros, se me fue la palabra, lo que Lutero luchó con la Iglesia Católica, indulgencias. No fue con dinero,
Pero se les mandaba a los hombres, mira, si tú vas a las cruzadas, si tú vas a hacer esos viajes para defender, para luchar contra los musulmanes que tenían en poder Jerusalén, la iglesia te va a dar perdón de tus pecados. Empezó simonía allí. Es decir, que las indulgencias en el tiempo de Lutero no fue algo nuevo, novedoso. No, eso ya existía desde antes, solamente que en el tiempo de Lutero era pagando. Y ya les voy a decir por qué tenían que ser pagando con dinero. En este caso se le mandaba a los hombres, da tu vida por el evangelio, por el papa, por la religión. Y ellos hacían, entre 8, unos dicen fueron 8 cruzadas, otros fueron 9 cruzadas, pero lo cierto es que las cruzadas fue auspiciado, reafirmó el papado, en primer lugar, pero también las cruzadas, aparte de manipular a las personas con indulgencias, también permitió lo que nosotros llamamos el renacimiento. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque empezaron las personas a ver más mundo, por así decirlo. Empezaron a salir de sus estados feudales y empezó la economía a cambiar en esos momentos, ¿sí? Se pasó del estado feudal a un estado capitalismo, empieza el comercio, las transacciones, empieza la burguesía, personas, ¿verdad?, que viajaban precisamente y comerciaban con el Oriente y traían eso a Occidente, y ahí empieza la riqueza parte de la riqueza de Europa occidental. Pero en esos tiempos, una vez más, voces disidentes, empieza y se constituye la Orden Agustiniana en 1244. La Orden Agustiniana eran unos monjes, una fraternidad de monjes, ¿verdad? Monasticismo, que ellos buscaron qué decían nuestros padres de la iglesia. Bueno, y vieron a Agustín de Hipona y toda la teología de Agustín de Hipona y la asumieron y dijeron, nosotros somos agustinos. Entonces, el orden agustino comenzó en 1244 como tal. Roma no le importaba, sabía que eran simplemente, bueno, ellos quieren ser más santos, déjenlo que sea más santo, no hay problema. Con tal, nosotros tenemos el poder, seguimos teniendo el poder. Esto estaba igual, estas órdenes monásticas, aunque ellos querían ser más santos, de moralidad mucho más amplia, más grande, pero no le hacía absolutamente nada porque eran reformas morales. Eran simplemente reformas cosméticas, externas, y no le hacía nada a la entidad de la iglesia que se había corrompido en ese entonces. Pero bueno, llegó el Renacimiento. Empiezan, como dije, ese comercio, esas transacciones entre Oriente y Occidente, producto de las cruzadas, de todos los caminos que se hicieron, ¿verdad? Y empieza el renacimiento del arte, del conocimiento. Empieza ese sentido de querer ir a las fuentes originales de los textos antiguos. Y empieza la literatura, la interpretación como tal de la literatura, y empieza esa edad de oro, de luz, digamos, de educación muy grande en aquel momento. Estas cosas produjeron el declive de la Edad Media, una edad de oscurantismo, por así decirlo, una edad de oscuridad en educación, en espiritualidad, en moralidad, en de todo. Y empieza entonces a resurgir el Renacimiento y el humanismo. Es en ese periodo de tiempo que en Inglaterra surge una voz de John Wycliffe. Este hombre... Bueno, cuando usted lee las 95 tesis de Lutero, usted puede decir, parece una copia de lo que dijo John Wycliffe en 1384. En esos años de Wycliffe en Inglaterra, precisamente él estuvo en contra del papado, en contra de las indulgencias, en contra de que la Biblia estuviera solamente en latín, ¿verdad? Y todas las misas se hacían en latín porque era el idioma santo, el idioma sagrado. Y él dijo, no, la Biblia debe estar en todas las lenguas de las personas para que ellos entiendan. Él decía que Moisés y el pueblo de Israel conocieron la ley de Dios en su propio idioma. Y entonces ellos también tenían derecho.
También tenemos derecho, ¿verdad? Para nosotros es mucho más fácil conocer la voluntad de Dios en nuestro propio idioma. Y él fue uno de los traductores de la Biblia en inglés. Pero lo matan. 1384 es la muerte de John Wycliffe. Miren, era tanto el odio que le tenían a Wycliffe que años más tarde lo exhumaron, lo sacaron, lo desenterraron, sus huesos, y lo incineraron y lo lanzaron en el río para supuestamente desaparecerlo por completo, pero sus ideas siguieron. Y uno de los que siguió sus ideas fue John Huss. Wycliffe en Inglaterra. John Huss en 1415 fue condenado a la hoguera en lo que es Bohemia o Praga, República Checa, lo que nosotros conocemos en el día de hoy, la República Checa. John Huss, la palabra Hus en checo significa ganso. Y él dijo, podrán matar a este ganso, pero en 100 años vendrá un cisne al cual no podrán matar. Parecía un profeta realmente. 1415, 1517 fue lo de la Reforma Protestante con Lutero. Pero este hombre, John Huss, cuando fue a la hoguera, no tenía miedo. Lo tildaban como un gran discípulo de Wycliffe. Y él decía, no me importa estas cadenas. Estoy parafraseando, por supuesto. Mi Señor llevó unas cadenas mucho más pesadas. Estas cadenas oxidadas no me van a hacer declinar en mi oración al Señor, en mi lealtad al Señor. Estos hombres dieron la vida. Y no estaba en la Reforma Protestante, pero siempre hubo en medio de la iglesia voces disidentes, voces que decían, así no debe ser, hay que hacer una reforma, hay que volver a lo que el Señor ha dicho. Pero una de las grandes cosas que impulsó la Reforma Protestante fue la imprenta de Gutenberg. El dato está mal, es 1440. 1440, la imprenta de Gutenberg, todo era a mano, recuerden, copias y se pasaban copias, pero ahora llegó la imprenta de Gutenberg y eran copias ya no a mano, sino en máquinas. Y así empezó, estamos hablando ya estamos acercándonos a los 1500, además de los 1500, en los 1492 al 1497 están las exploraciones al Nuevo Mundo, ¿ok? Descubren aquí a los indígenas. Y entonces el mundo está cambiando rápidamente, ¿verdad? Luego de las cruzadas empieza como una bajada para terminar la Edad Media. Y en ese momento empiezan voces disidentes, la imprenta de Gutenberg empieza a ser revolucionaria por completo para que todos los documentos empiecen a salir rápidamente. Y finalmente llegamos entonces al año 1505, donde Lutero, un campesino, ¿verdad?, que estaba estudiando abogacía, iba en no sé si iba en su caballo, esto está como el de Pablo. Pablo se cayó de su caballo, no. Sabemos que iba en camino hacia cierto lado, una tormenta espantosa, le cayó un rayo, pero mire, de chiripa. Usted sabe lo que es. De chiripita no lo parte ese rayo. Y le pidió a Santa Ana, guárdame de esta tormenta. Y le pidió a Santa Ana. Los niños saben que Santa Ana no existe, ¿verdad, niños? Bueno, si los niños saben. Entonces, le pidió supuestamente a Santa Ana que lo protegiera. Finalmente sobrevivió esa noche horrible y tormentosa para él. Y se hizo monje. ¿Saben en qué orden? Agustiniano. Del orden agustiniano. ¿Por qué quería ser monje? Porque quería salvar su alma. Ya la intención original de Lutero para hacerse monje no era para reformar la iglesia, ni era para adquirir lucro, ni nada de eso. Él realmente le tenía temor a la muerte y quería salvar su alma. Dicen los historiadores que duraba más de 8 horas confesándose ante el padre que estaba allí. De hecho, los padres no querían, me toca el Lutero. No querían nada con Lutero. Dicen algunos historiadores que Lutero duraba mucho más de 8 horas
confesándose, ¿verdad? Y luego daba la vuelta y si se acordaba de otro pecado que se le olvidó, volvía otra vez. Ay, ahí viene el otro. Entonces, era un hombre que estaba atormentado porque no se quería ir al infierno. Y él sabía. Estudia las Escrituras, como todo. Pero algo que cambió su vida fue en 1510. Lutero viaja a Roma en 1510 y se da cuenta de lo mal que está la iglesia en ese momento. Él ve las indulgencias de manera descarada, ve cómo las personas hacen penitencias y él decía, pero es que así no debe ser. Y a partir de ese momento, 1510, empieza Lutero a estudiar por completo, más de lleno, las Escrituras y se da cuenta de la verdad. Finalmente, en 1512, él se hace profesor en la misma catedral de donde clavó las tesis. La catedral era, digamos, el instituto bíblico, era la universidad de Wittenberg. ¿Okay? En ese tiempo se llamaba Sajonia, la provincia de Wittenberg. Y 1512 se hace allí profesor y lo que él hace, clavando las 95 tesis, es un reclamo o una intención de debatir sus tesis, sus puntos con los demás teólogos. No era para el vulgo, no era para el común. Pero ¿qué pasó? Recuerden que estaba la imprenta de Wittenberg, ¿sí? De Gutenberg. Y esta imprenta de Gutenberg, bueno, unos muchachos seguramente, no sabemos quiénes son, esos son héroes anónimos. Y estos muchachos agarraron, bueno, no sabemos si son muchachos, lo que sea. Agarraron estas tesis y la copiaron y le hicieron reproducciones y la mandaron por todos lados. Y eso fue lo que hizo el boom de la Reforma Protestante. 1517, 31 de octubre. Hoy estamos celebrando 504 años de ese momento. 504 años. Número 2. La Reforma Protestante, ¿qué pasó en esos tiempos, en ese momento? Bueno, número 1. Debemos entender que todo eso se produjo porque Lutero revisó las doctrinas y las prácticas medievales en conformidad a las Sagradas Escrituras y eso le dio luz. Pero el texto que vamos a leerlo, Romanos 1. El texto que lo llevó, él dice que cuando entendió por fin ese texto, se le abrieron las puertas del paraíso. Romanos, estudió nada más y nada menos. Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Él dijo, no tengo que hacer nada, solamente debo creer el Evangelio. Creer el Evangelio. Al judío primeramente y también al griego, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. ¿Qué debe tener usted y qué debo tener yo para ser salvo de la ira divina? Debo tener justicia. Mi justicia debe ser perfecta, inmaculada. Pregunto, ¿puede hacer usted una justicia perfecta? Desde que usted nació hasta este momento, ¿todo su respirar ha sido de justicia perfecta? Imposible. Y si usted me puede decir en esta mañana, bueno, yo he sido muy bueno. Yo soy la persona más bueno que el Papa. Bueno. Yo he sido lo mejor que ha nacido en esta tierra. Por supuesto, después del Señor Jesús, claro. Tú sabes la humildad. Yo le puedo decir, bueno, le creo, está bien, le creo. El punto es que a usted se le atribuye un pecado que usted no hizo, pero que usted lleva la culpa. El pecado de Adán. ¿Cómo hace usted para quitarse el pecado de Adán? No puede.
La Biblia dice que el pecado de Adán nos corrompe a todos y que Dios a todos nos cuenta el pecado de Adán y bueno, y todos los pecados que hacemos, pues, todos. O sea, por donde usted quiera verlo, estamos acorralados por la ira y la justicia divina. Necesitamos justicia. Necesitamos presentarle a Dios justicia. Vino el Hijo de Dios. Este es el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, inmaculado. No teniendo relación con Adán, ¿verdad? Aunque nació verdaderamente hombre. Pero no tenía la misma condenación de Adán. Fue concebido por el Espíritu Santo directamente. Nació en la misma condición de Adán. Pero donde Adán cayó, Jesús triunfó. Adán fue probado y cayó. Jesús fue probado y venció. Y la maldición que agarró a Adán pasa a todos los hombres que nacen en Adán. Todos somos hijos e hijas de Adán y Eva. Y la maldición que ellos, que ellos obtuvieron por su desobediencia nos pasa a todos. Pero aquí el Evangelio. En Cristo, el que está en Cristo, toda la bendición y la justicia que hizo Cristo se le imputa a esa persona. Lutero se dio cuenta, solamente por la fe, solo por creer, solo por fe. Señor, confío en que tú hiciste eso por mí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces clavó sus 95 tesis. ¿Qué hacen esas 95 tesis? Rechaza la práctica de indulgencia, cuestiona la autoridad papal, levantó la bandera de la salvación solo por la fe. Para terminar, bueno, ¿qué otras cosas ocurrieron en el siglo XVI? Estamos hablando de esos años entre 1500. Luego de eso, bueno, una gran persecución para él y sus seguidores. En primer lugar, en 1521, la Dieta de Worms. De ahí es donde se le interpela delante del Papa de aquel momento y él dice que el Señor me ayude. Si usted no me convence por las Escrituras, no quiero ni puedo retractarme. Mi conciencia está sujeta a las Escrituras. Y allí él fue excomulgado de la Iglesia Católica. Pero también llega la Dieta de Espira. La Dieta de Espira en 1529, allí con los discípulos de Lutero, ellos también se rebelan contra el imperio de la Iglesia Católica Romana y allí se le acuña el término protestante. 1529 en la Dieta de Espira. Cuando hablo de dieta no es que lo pusieron a dieta para rebajar. Estamos hablando de un concilio para enfrentarlos, ¿ok? Para que se retractaran. Pero no solamente sufrieron persecución, hubo una gran expansión en Europa. Tenemos, por ejemplo, a Juan Calvino en Ginebra. Lutero en Alemania. Juan Calvino en Ginebra. Y todo lo que hizo Calvino, las instituciones, ¿verdad? Cómo sistematizó el cristianismo. Fue impresionante. Juan Calvino en Ginebra. En Escocia tenemos a John Knox, ¿verdad? Estamos hablando de que ellos fueron contemporáneos entre 1500 y 1600. John Knox, ¿verdad? Discípulo de Juan Calvino, pero fue hacia Escocia, hacia el norte. Tenemos Ulrico Zwinglio en Zurich, Suiza también. Ginebra, Suiza, en Zurich, Suiza también. Un gran teólogo. Pero tenemos a uno de los que más desconocemos. Teodoro de Beza. Teodoro de Beza le dicen el primer calvinista, es decir, el primer discípulo de Calvino como tal. Hizo un gran impacto Teodoro de Beza en Francia, en Gran Bretaña, en los Países Bajos, en Polonia y en Alemania. Traten de buscar historia de este Teodoro de Beza. Ya él termina en culmina pues su vida en 1600 y tanto. Pero ya estamos hablando de que ya la reforma protestante se había esparcido en Europa ya. De hecho, el propio Teodoro de Beza llegó a predicarle
a la reina, a los reyes de España, imagínense. Un gran reformador. Entonces, estos reformadores era buscar que la iglesia volviera a lo que tenía que ir, donde se había descuidado. Reforma protestante en nuestros días. ¿Qué cosa tenemos de la reforma protestante hoy día, hermanos? Número 1, tenemos traducciones de la Biblia en el idioma vulgar, por así decirlo, en el idioma común. Dejó de ser de latín solamente para convertirse en una Biblia accesible para todos. El hecho de que usted tenga la Biblia en español se debe a la reforma protestante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos, por ejemplo, a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que dieron su vida por eso. Y la Biblia del Oso. Educación, también. Recuerden que en la Edad Media todo era superstición, oscuridad en el sentido educativo. La Reforma Protestante produjo un auge en la educación del pueblo común, También surgió la ética protestante del trabajo. Trabajamos no por el dinero, sino por la gloria de Dios. Y así prosperaron mucho más aquellos estados o aquellos pueblos, aquellas naciones que agarraron la reforma protestante. ¿No se da cuenta que, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, donde la reforma protestante halló bastante cimiento allí, son mucho más ricos económicamente que, por ejemplo, España, que quedó con el catolicismo? ¿Por qué? Por la ética protestante del trabajo, todo lo que trajo eso. Por supuesto, las 5 solas, recordamos las 5 solas. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y solo a Dios la gloria. Tenemos también las doctrinas de la gracia, ¿sí? Las doctrinas de la gracia en los cánones de Dort. Confesiones protestantes. ¿De qué año es nuestra confesión como iglesia? 1689. Sí, un poquito más de 100 años de la reforma protestante, ¿sí? Tenemos ese legado. El puritanismo inglés, ¿verdad? John Owen, John Wycliffe, Whitefield. Tenemos los grandes avivamientos en Europa y en Norteamérica, Jonathan Edwards. Tenemos Charles Spurgeon en esos tiempos, ¿sí? Grandes avivamientos. Y una de las cosas más importantes es que por fin se comprendió el bautismo de creyentes, ¿sí? Eso fue la cereza del pastel. Toda la iglesia católica romana bautiza infantes, la iglesia reformada siguió con eso, pero llegaron los bautistas y dijeron, no, ya va, vamos a seguir reformados, siempre reformándose. Y entonces con eso, pues llegamos nosotros los bautistas reformados a embellecer más la teología reformada. Otra cosa que tenemos hoy, ¿qué será, hermanos? ¿Qué será algo más que tenemos hoy? Por la reforma protestante. Oye, hermano, pero no puede ser. Nosotros mismos. La Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, hermanos. Por la gracia de Dios, somos herederos de la reforma. Esa fue la primera reunión que tuvimos. 2011. Ahí dice 23 de octubre del 2011. Domingo 23 de octubre fue una reunión. Y salimos de una iglesia y teníamos material para 5 domingos, ¿verdad? Una doctrina de la gracia por cada domingo. Ese era todo el material y todo lo que conocíamos de la reforma hasta ese momento. Y bueno, vamos a darle. Porque sabíamos que por ahí era la cosa. Esa fue la primera reunión. Pero el año siguiente tuvimos el primer culto de adoración, el primer domingo del año 2012. El primer culto como tal de adoración, donde hicimos una liturgia de adoración como tal, ¿sí?
De resto era como ¿cómo se llama? Como un estudio bíblico. Pero bueno, empezamos a ser ayudados por una iglesia en Caracas. Y 2 años después, 27 de octubre del año 2013, fuimos constituidos de manera formal como Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. 14 miembros en ese momento. 14. Éramos 14 en ese momento. Luego tuvimos los primeros bautizos, ¿sí? Está Edgar, ¿verdad? Bueno, no está con nosotros, pero se casó, no está aquí, pero está bien. Y la hermana Teresa, que también está de viaje. Pero fueron nuestros primeros bautizos. No puse la fecha de ordenación de nosotros como pastores porque no quise tener una foto allí. En ese tiempo, el 2014, todavía no eran el tiempo de las vacas flacas. Entonces, óbvialo. Ya para bautizar ya éramos pastores, para que sepan. ¿Ok? Seguimos con la línea del tiempo. Lugares donde nos congregamos. Bueno, primero fue en la casa del hermano Alejandro Izaret. Luego pasamos al círculo militar, ¿verdad? El círculo militar era como un salón como esto y éramos como 14 personas, imagínense. Decíamos, bueno, ¿cómo vamos a llenar esto? No sabíamos. Pero bueno, ahí estuvimos un buen tiempo. Luego llegó la hermana Teresa, puso el localcito de la 55 allá a disposición y nos fuimos para la 55 y cada vez crecíamos y crecíamos más. Muchos llegaron cuando estábamos en aquel local de la 55. Ahí empezamos nuestras reuniones. Otros, bueno, el colegio de médicos, ¿verdad? Y la cancha del colegio de médicos, no se olviden. La cancha del colegio de médicos, en plena pandemia, 2020. Pero bueno, el Señor nos ayudó en las casas cuando todos estábamos asustados, no sabíamos qué era el coronavirus y toda la cosa. Y el Señor nos bendijo. Volvimos otra vez entonces al colegio de médicos y por fin estamos aquí en el colegio de abogados. Creo que no tengo fotos de aquí del colegio de abogados. Pero bueno, aquí estamos, hermano. Si quieres, se toma su foto. ¿Qué más ha ocurrido en nuestra iglesia? Estoy hablando de la Reforma Protestante y cómo esto se ha replicado en nuestra iglesia local. Hoy no estamos cumpliendo hoy, estamos celebrando, aparte de la Reforma Protestante, el año número 8 de nuestra iglesia, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pero algo que ocurrió muy importante, la ordenación de los diáconos. Fue algo que necesitábamos, que orábamos por eso y el Señor nos concedió este año, que parece que fuera toda la vida. Bueno, este año nos dio la bendición de tener diáconos ordenados en nuestra iglesia. Ya la iglesia está completa con sus oficiales, pastores y diáconos. Y aquí se me fue la foto, esta es la que yo no quería poner, pero por ahora estos son, ¿verdad? Vamos a pasarla rápido. Pero hay algo más, hay algo muy importante. ¿Qué será? Algo muy, muy importante en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Nueva generación, hermano. Aquí están los niños de la iglesia. Ellos son los que llevarán el legado de la Reforma más allá de nuestras vidas, hermano, hasta que Cristo venga. Tú oras por eso. Tú estás criando a tu hijo para eso. ¿O cómo lo estás criando? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Para qué los educas? ¿Tienes un propósito para educar o no? No, que aprenda y se acabó. No. Estás formando. Imagínense que de aquí uno de los mayores que tenemos está entre los 12 y 13 años. En 5 años debería tener 18. Mi anhelo es ver lo que se esté bautizando aquí, de los niños, de los primeros niños que están creciendo. Aquí hay una foto estos estaban más pequeños, aquí, allá están más grandes, están creciendo. Tú oras por los niños de la iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos permita sellar su profesión de fe con el bautismo cuando sea tiempo. Tú oras por eso. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender
que la reforma no simplemente se pasa en conocimiento, sino en formar personas que sigan el legado del cristianismo verdadero, hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, porque así como vemos esto, todo inició con las Escrituras. Dios mío, y gracias porque hemos llegado al Evangelio por las Escrituras. Y todo esto, Señor, lo recordamos viendo, Señor, cómo tú, el dueño del tiempo, Señor, el Rey del tiempo, que ordenas todos los eventos, Señor, para que se cumplan tus propósitos. Y por tu misericordia, por tu gracia, nos has traído, Señor, a existencia como iglesia. Señor, apenas son 8 años como iglesia. Pero ¿qué sucederá de aquí 8 años más, 10 años más? Oh Señor, que tú nos permitas ver que nuevos miembros sean estos niños que hemos formado, que hemos entregado tu evangelio, Señor, que estos niños tú les permitas la salvación de sus almas, amen y abracen el evangelio verdadero, Señor, y sean nuestra generación relevo. Y que ellos, cuando ya no estemos, Señor, se recuerden de lo que hicimos, Señor, para formarlos y para que ellos formen a su generación siguiente también para tu gloria. Hasta que tú vengas, Señor. Dios mío, la iglesia está para hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, como padres a ser responsables de la educación de nuestros niños, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Nos tomamos 10 minutos, hermanos, para iniciar el culto de adoración.